Roma, año 1502. El aire huele a cera caliente y a vino especiado. Las antorchas crepitan contra los muros de mármol y el Vaticano late como un corazón febril. En medio de ese resplandor, se levanta un banquete que no es una celebración del amor, sino un tratado escrito en cuerpos humanos. La novia se llama Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, y su destino no está marcado por la ternura de las promesas, sino por la fría aritmética de la política renacentista. Cada sonrisa en el salón es una máscara, cada brindis una orden velada, cada gesto un cálculo que pesa como oro. Nadie aquí confunde la unión con pasión. Todos entienden que se trata de supervivencia disfrazada con brocados. Las mesas se doblan bajo el peso de pavos reales asados, frutas glaseadas, copas de plata llenas hasta el borde. Los músicos adornan la atmósfera con melodías ambiguas, donde la palabra fertilidad resuena como un eco constante. En las paredes, tapices flamencos muestran escenas bíblicas, sacrificios, coronaciones, sangre y redención. Y bajo esas imágenes sacras, los invitados murmuran rumores profanos, veneno escondido en copas, incestos susurrados entre columnas, asesinatos que huelen a incienso mezclado con hierro. Lucrecia aparece vestida con un tejido de oro que atrapa la luz como si fuera fuego cautivo. Las perlas, cosidas sobre su corpiño, brillan como lágrimas petrificadas. Su rostro permanece inmóvil, exquisitamente entrenado, con la serenidad de quien sabe que cada mirada lanzada hacia ella es un juicio. Tiene 22 años, pero ya carga 2 matrimonios rotos. Uno anulado con la humillación pública de la impotencia declarada, otro manchado con la sangre de un esposo apuñalado a la sombra del Vaticano. A esa edad, ya ha aprendido que su cuerpo es menos un templo que un campo de batalla donde se libra la guerra de las dinastías. Alfonso d'Este, su nuevo marido, resplandece en su armadura bruñida, pero su palidez lo delata. No solo se casa con una mujer de belleza temida, se casa con la leyenda oscura de los Borgia, con un apellido que puede incendiar un salón con un simple susurro. En su semblante se lee la certeza de que esta unión es un pacto con un poder eclesiástico que maneja los lazos familiares como piezas de ajedrez. Ferrara espera monedas papales, Roma exige legitimidad, y detrás de las cortinas bordadas se oculta una cláusula grotesca. El matrimonio deberá demostrarse en carne, bajo ojos vigilantes. La idea de la prueba no es nueva. En aldeas rústicas, las sábanas ensangrentadas se agitaban al amanecer como prueba del himen roto. Pero en este escenario de mármol y púrpura, lo que se exigirá será aún más cruel. No un testimonio posterior, sino testigos presentes durante la consumación. Una liturgia impía, donde lo íntimo se convierte en espectáculo, donde el lecho nupcial se transforma en altar de poder. En la corte se susurra que la humillación pública será el precio de la certeza política. La atmósfera está cargada de una tensión casi litúrgica. El Papa Alejandro VI, maestro en el arte de manipular alianzas, sabe que la carne de su hija es un contrato más fiable que cualquier sello de cera. La doctrina oficial de la Iglesia llama al matrimonio sacramento, pero aquí, bajo los frescos del Vaticano, se degrada a prueba notarial. La religión se mezcla con la política en un juego tan cínico que el mismo Cristo crucificado en los tapices parece girar el rostro ante semejante parodia. Para comprender esta escena, hay que entender la mentalidad de la época. El honor de la mujer equivalía al honor de la casa, y su capacidad de engendrar era un capital político. La vergüenza no era personal, sino colectiva. Si Lucrecia no producía herederos para los Este, toda Roma se mancharía con el ridículo. El cuerpo femenino era archivo y moneda, y lo que hoy nos parece violación ritual, entonces era percibido como un trámite político. Pero hay algo más, la paradoja de la humillación transformada en estrategia. La propia Roma del Renacimiento vivía del espectáculo.
Procesiones triunfales, máscaras en carnaval, autos de fe, ejecuciones públicas. Todo debía ser visto, registrado, comentado. En esa cultura del ojo, el pudor privado apenas existía. La intimidad era un lujo imposible, cuando cada rumor podía desatar guerras. Y así, el destino de una joven de 22 años se convierte en teatro macabro para asegurar que ninguna duda manche el pacto entre Ferrara y la Santa Sede. Imagina el murmullo de los cortesanos, el tintinear de copas, el roce de sedas. Bajo esa coreografía de lujo, palpita un sacrificio. La novia sostiene la copa como si fuera la empuñadura de un puñal. Los nudillos blancos, la sonrisa intacta. Sabe que su noche de bodas no le pertenece. Será obligada a representar un papel que ninguna mujer debería soportar. Sin embargo, en la quietud de su mirada hay un destello acerado. La conciencia de que incluso en la humillación se puede aprender a forjar armas invisibles. El público de aquella época veía un espectáculo. Nosotros, desde la distancia, vemos un tribunal perverso donde la inocencia es devorada por la política. Y aún más inquietante, percibimos en esa escena ecos de nuestro presente. ¿No ocurre lo mismo cuando las vidas privadas de figuras públicas son diseccionadas en medios, tribunales mediáticos y redes sociales? El Renacimiento solo cambió los decorados, de antorchas a pantallas, de rumores en pasillos a hashtags virales. En 1502, las paredes del Vaticano presencian cómo un sacramento se retuerce hasta volverse contrato, cómo una joven es reducida a documento viviente. Y en esa paradoja, entre lo sagrado y lo obsceno, se abre la primera página de un relato oscuro, donde la humillación se convierte en la primera lección del poder. Lucrecia Borgia no llega a esa sala dorada como una joven ingenua. A sus 22 años ya ha soportado 2 matrimonios fallidos que dejaron cicatrices en su cuerpo y en su reputación. El primero, con Giovanni Sforza, se rompió con la acusación más cruel que podía caer sobre un hombre del Renacimiento: impotencia. No fue un fallo de alcoba, sino una sentencia política pronunciada por los Borgia para liberar a su hija de una alianza que ya no convenía. Giovanni fue obligado a firmar una confesión humillante, y aquella mancha pública se convirtió en un chisme que nunca se borró de las calles de Roma. El segundo, con Alfonso de Aragón, terminó aún peor, asesinado a puñaladas cerca del Vaticano, mientras Lucrecia lloraba entre rumores de que su propio padre y su hermano César habían ordenado la ejecución. Cuando Lucrecia se sienta en la mesa de Ferrara, ya no es una doncella que desconoce la violencia del poder. Ha aprendido que en la Italia del Quattrocento, el matrimonio es un campo de batalla donde se negocian ducados, ejércitos y legitimidades. Su belleza, tan cantada como temida, no es un don, sino un arma que otros manejan en su nombre. Ella se convierte en pieza de un tablero dominado por hombres que hablan de fe y de virtud, mientras empuñan el veneno y la daga. La sociedad de su tiempo era despiadada con las mujeres de su estirpe. El honor femenino equivalía a la salud de toda la familia, y cualquier mancha en la reputación podía arruinar dinastías. Antropólogos modernos como Mary Douglas explicarían este mecanismo como la obsesión cultural con la pureza y la contaminación. El cuerpo de Lucrecia era considerado contenedor del prestigio de los Borgia. Su fecundidad no era una cuestión privada, sino un asunto de Estado. De ahí la brutal necesidad de probar su capacidad ante testigos. Psicológicamente, el precio era devastador. Una joven obligada a mantener la compostura frente a la sospecha constante, entrenada para congelar sus emociones y mostrar serenidad aunque su mundo se desmoronara. Esa disciplina de hierro, adquirida en medio de humillaciones públicas, se convertiría en su mejor defensa. Aprendió que la lágrima podía ser utilizada contra ella, que un gesto de rabia podía convertirse en prueba de conspiración. Su estrategia era la quietud, un rostro marmóreo, una voz medida, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito.
Pero, ¿era solo una víctima? Esa es la pregunta que divide a los cronistas. Algunos la describen como peón dócil, movido por las ambiciones de su padre y de su hermano. Otros la ven como conspiradora astuta, capaz de usar la sospecha en su beneficio. La verdad, como casi siempre en la historia, se esconde en la penumbra entre ambas versiones. Lucrecia fue forzada, sí, pero también supo absorber el lenguaje del poder hasta dominarlo. En el teatro cruel de Roma, descubrió que incluso un papel escrito para humillarla podía ser interpretado de manera distinta. Si observamos desde el presente, la situación resuena con inquietante familiaridad. Las redes sociales y los tribunales mediáticos modernos convierten la vida íntima de las celebridades en carne pública. El cuerpo, la sexualidad, los errores privados se exponen y se multiplican como espectáculo global. En tiempos de Lucrecia, eran los pasillos del Vaticano los que murmuraban. Hoy son las pantallas las que juzgan con igual ferocidad. La diferencia es solo tecnológica, no esencial. La intimidad sigue siendo la primera víctima cuando el poder exige espectáculo. Durante esos años previos a su boda con Alfonso d'Este, Lucrecia cultivó un aprendizaje silencioso. Descubrió el valor de las alianzas femeninas, rodeándose de damas que compartían secretos y consejos en los márgenes de los banquetes. Entendió que la moda podía ser un manifiesto. Un vestido bordado con estrellas no era solo belleza, era un mensaje cifrado, un recordatorio de que ella no era un objeto pasivo, sino un astro en movimiento. Incluso sus cartas, dulces y medidas, contenían la semilla de la estrategia. Cada palabra buscaba no solo complacer, sino también tejer redes de obligación y lealtad. Es fácil imaginar su mente en aquel 1502, camino al altar de Ferrara. Llevaba consigo no solo joyas y dotes, sino un arsenal invisible, cicatrices convertidas en experiencia, humillaciones destiladas en paciencia, silencios afilados como cuchillos. Cada fracaso anterior era un manual de supervivencia. De Giovanni aprendió que el ridículo público puede usarse como excusa para cortar cadenas. De Alfonso de Aragón aprendió que el amor, en Roma, es desechable cuando interfiere con la política. De su padre, que la religión puede disfrazar la ambición más brutal. Al llegar a Ferrara, Lucrecia no es la ingenua muchacha que su reputación describe. Es, más bien, una joven veterana en guerras invisibles. Se prepara para otro matrimonio que no será un refugio, sino una trinchera. Y mientras todos esperan verla doblegada, ella ya ha decidido que esta vez jugará un papel distinto. El expediente Borgia, con su mezcla de escándalos, venenos y asesinatos, pesa sobre sus hombros. Pero entre esas sombras empieza a vislumbrar una posibilidad, la de escribir su propio guión. Ese guión comienza con una certeza amarga. Su cuerpo no le pertenece. Pertenece al Papa que la usa como ficha de negociación, a la familia Este que la reclama como garante de herederos, y a una sociedad que mide su valor por lo que produce entre las sábanas. Sin embargo, Lucrecia intuye que incluso en ese escenario de control absoluto, puede encontrar resquicios de poder. Si su vida será observada como teatro, entonces se convertirá en actriz consciente, capaz de decidir qué papel representar y cuándo cambiar el guión. Así, la joven que entra en el salón de bodas de Roma no es una víctima ciega. Es una mujer que ya ha comprendido la crueldad del juego y que comienza a transformarse en estratega. Su expediente está manchado de humillaciones y sangre, pero en ese mismo expediente yace la semilla de una metamorfosis, de peón a reina, de sacrificio a soberana. Y aunque aún no lo sepa del todo, esa metamorfosis empieza esa misma noche, bajo las antorchas del Vaticano, cuando el espectáculo de la vergüenza se convierte en su primera lección de poder. El banquete parece eterno. Los poetas recitan versos cargados de metáforas sobre la fertilidad. Los músicos disfrazan órdenes en melodías,
y los cortesanos brindan con sonrisas que esconden exigencias. Todos saben que la verdadera escena aún no ha comenzado. Lo que se juega no está en los platos de plata ni en las copas de vino, sino en la alcoba preparada como un escenario. La cláusula oculta del matrimonio entre Lucrecia Borgia y Alfonso d'Este es grotesca. La consumación debe realizarse con testigos. No basta la intimidad de dos cuerpos. Se necesita el ojo vigilante de clérigos, notarios y emisarios que registren lo que nunca debería ser registrado. Cuando la fiesta concluye, los recién casados no son conducidos a un aposento privado, sino a una cámara dispuesta como teatro. Cortinas de terciopelo separan a los espectadores del lecho, permitiendo apenas rendijas por donde colarse las miradas. Una lámpara de aceite arde como si fuera un sol artificial que ilumina la escena prohibida. Un sacerdote murmura una oración, más burocrática que sagrada. Un escribano se aclara la garganta, preparado para consignar el acto en la memoria oficial. Lo que debería ser sacramento se convierte en contrato. Lo íntimo se transforma en espectáculo político. En muchas aldeas europeas de la época, era costumbre exhibir las sábanas manchadas de sangre como garantía de virginidad. El himen roto era la prueba de que la alianza estaba sellada. Pero lo que se exige aquí va más allá. No se trata de un testimonio posterior, sino de la presencia directa, de una vigilancia obscena que borra la frontera entre el altar y el burdel. Los Este quieren certeza absoluta. Roma quiere evitar rumores. La solución es brutal. Testigos durante el acto mismo. Y no una vez, sino 3 veces, para eliminar toda duda. Desde una mirada contemporánea, el ritual parece un abuso ritualizado, un crimen envuelto en liturgia. Sin embargo, en el Renacimiento se concebía como un trámite. El cuerpo de la mujer era archivo de legitimidad, un documento vivo que debía ser rubricado con su propia carne. Bajo la óptica de la Iglesia, el matrimonio era sacramento. Bajo la lógica política, era un contrato que necesitaba pruebas tan contundentes como un sello de hierro. Michel Foucault, siglos después, llamaría a esto la biopolítica, el poder ejerciendo control sobre la vida misma, administrando la intimidad como recurso del Estado. El lecho de Lucrecia se convierte así en tribunal. Sus movimientos, sus gestos, su respiración, todo es observado con la frialdad de una inspección notarial. ¿Qué siente ella? Las crónicas no lo dicen con claridad. Algunos afirman que se mostró sumisa, resignada. Otros aseguran que mantuvo la compostura con un rostro marmóreo, sin conceder a los testigos la satisfacción de su vergüenza. Lo cierto es que, en medio de la humillación, aprendió otra lección: el poder de la máscara. Cuando el cuerpo es reducido a mercancía, el control de la expresión se convierte en la última forma de resistencia. La ceremonia se repite 3 veces. La primera noche, con los enviados de Ferrara y los clérigos papales presentes. La segunda, al día siguiente, para disipar cualquier sospecha de montaje. La tercera, como un sello final, grabado tan profundamente que el rumor jamás podría borrar. 3 actos de un drama inhumano que recorrió Italia como un espectáculo de feria. En Florencia se comentaba con cinismo, en Venecia con carcajadas, en Milán con indignación hipócrita. Lo llamaron el Protocolo Borgia, mitad burla, mitad asombro. Pero más allá de la anécdota morbosa, el rito revela la lógica de una época obsesionada con el control. Nada podía dejarse al azar. Demasiadas alianzas habían fracasado por rumores de impotencia o infertilidad. Demasiadas guerras habían estallado por dudas sobre la legitimidad de un heredero. En un mundo donde la palabra podía destruir dinastías, se necesitaba prueba visible, innegable, hasta cruel. Roma y Ferrara lo entendían. Mejor una humillación pública que un escándalo que arruine generaciones. Antropológicamente, este espectáculo no era aislado. Las culturas medievales y modernas tempranas
desarrollaron ritos de verificación de la virginidad o de la potencia masculina como mecanismos de cohesión social. La sangre en las sábanas, el testimonio de las parteras, incluso las procesiones de recién casados, eran expresiones de la misma obsesión: vigilar lo íntimo para proteger lo colectivo. Lo que distingue al caso de Lucrecia es la repetición calculada, la teatralidad burocrática, el exceso meticuloso que transforma la alcoba en un tribunal triplicado. El contraste con la doctrina cristiana resulta escandaloso. El sacramento del matrimonio, en teoría, es unión de almas, misterio de amor bendecido por Dios. Sin embargo, bajo el pontificado de Alejandro VI, se degrada a notaría de carne, a prueba obscena administrada por clérigos que cierran los ojos a la contradicción. La misma Iglesia, que predica pureza, participa del espectáculo que la anula. Y esa contradicción se convierte en la marca de una era en la que lo sagrado y lo profano conviven sin pudor. Para Lucrecia, la experiencia fue una crucifixión sin clavos. Cada repetición era un recordatorio de que su cuerpo no le pertenecía, pero también era una lección silenciosa. En un mundo donde todo se observa, el poder reside en decidir qué mostrar y qué ocultar. Aprendió que incluso la humillación podía ser transformada en arma si sabía soportarla sin quebrarse. Esa noche no solo se firmó un tratado entre Ferrara y Roma, también comenzó la forja de una mujer que convertiría la vergüenza en estrategia. Cuando los testigos se retiraron, ebrios de vino y de secretos, el rumor ya viajaba más rápido que los mensajeros. Italia entera conocería la escena, y en ese eco, Lucrecia descubrió el escenario que marcaría su vida: la intimidad transformada en teatro, el deseo reducido a contrato, la humillación convertida en la primera piedra de su poder. La noticia del triple rito corrió como un incendio por la península. En los palacios de Florencia se comentaba con ironía. En Venecia, los mercaderes lo repetían como si fuese un chiste obsceno, y en Milán, los cronistas lo envolvían en retórica moralizante. El protocolo Borgia se convirtió en una expresión de sabor metálico, pronunciada con mezcla de burla y temor. Lo que debía ser un secreto íntimo se transformó en espectáculo nacional. Pero para Lucrecia, aquello no fue solo una humillación, fue una lección. En su silencio, comprendió que el escándalo no podía borrarse. La única opción era domesticarlo, transformarlo en un relato que jugara a su favor. La psicología de la vergüenza, dicen los filósofos, no destruye al individuo si éste logra narrarla de otra forma. Y eso fue exactamente lo que hizo Lucrecia. En vez de esconderse, salió a escena con serenidad. En vez de negar lo ocurrido, lo absorbió en su máscara de calma. Así, lo que para otros era ridículo, en ella se convirtió en signo de resistencia. Comenzó a escribir cartas a Ferrara, cargadas de encanto y diplomacia. No eran misivas de sumisión, sino instrumentos de poder blando. En ellas destilaba gracia, ingenio y generosidad. Aplacaba los enojos, consolidaba lealtades, dibujaba con palabras la imagen de una esposa perfecta y de una duquesa en ciernes. La humillación pública, en lugar de quebrarla, le enseñó el arte de la diplomacia escrita. Si su cuerpo había sido reducido a documento, su pluma lo compensaba convirtiendo la deshonra en narrativa seductora. Aquí se advierte un fenómeno que la teoría moderna llamaría performatividad. Judith Butler lo explicó siglos después. Los roles sociales se consolidan a través de repeticiones de actos y gestos. Lucrecia entendió que debía repetir la máscara de serenidad hasta convertirla en su identidad. Cada sonrisa medida, cada silencio prolongado, cada palabra calculada, eran actos de resistencia disfrazados de docilidad. A fuerza de repetirlos, logró que incluso sus enemigos dudaran. ¿Era una víctima humillada o una actriz consumada que usaba el escándalo como decorado para su ascenso? Las joyas que lucía eran parte de ese guión. No se trataba solo de adornos, sino de mensajes cifrados.
piedras grabadas con lemas, vestidos bordados con símbolos astrales, tejidos en tonos profundos que proyectaban dignidad. Eran frases mudas que contrarrestaban los chismes. Cada aparición pública era un acto teatral cuidadosamente diseñado para imponer respeto. La moda, para ella, era un lenguaje político que hablaba más fuerte que cualquier rumor. Cuando algún cortesano osaba insinuar la burla del protocolo, Lucrecia no respondía con furia. Apenas ofrecía una leve sonrisa o un silencio controlado. Ese espejo devolvía el ridículo al burlador, dejando en evidencia su vulgaridad. Era la estrategia del reflejo, no negar ni confirmar, sino devolver la mirada con una calma que desarmaba la risa ajena. En esa calma, ella ejercía un poder que ni siquiera el Papa podía otorgarle, el dominio de su propia narrativa. El Renacimiento, con su culto al espectáculo, ofrecía a Lucrecia un escenario inmejorable. Roma se alimentaba de procesiones, mascaradas, ejecuciones públicas. La política era teatro, y si ese era el juego, ella decidió jugarlo mejor que nadie. Sus banquetes se convirtieron en escenarios de magnificencia calculada. Esculturas de azúcar, platos exuberantes, música y poesía que más que alimentar, persuadían. No era solo hospitalidad, era propaganda. Invitaba a comer y beber, pero en realidad invitaba a creer y a someterse. Comparado con el presente, se podría decir que Lucrecia inventó su propio branding personal. Donde otros veían una mancha imborrable, ella creó una marca que convertía la deshonra en singularidad. Hoy, las figuras públicas usan crisis mediáticas como trampolín para reposicionarse. Lucrecia hizo lo mismo, 5 siglos antes. Entendió que la humillación no desaparece. Lo que puede cambiar es el relato que la envuelve. Su estrategia dio frutos. En Ferrara, donde la corte miraba con recelo a la hija del Papa infame, comenzó a circular otra percepción. Algunos la llamaban venenosa, pero otros empezaban a verla como refinada, astuta, incluso fascinante. La sombra del escándalo no desapareció, pero se transformó en un aura que despertaba curiosidad más que desprecio. El veneno de la vergüenza se convirtió en un perfume extraño, peligroso, pero irresistible. En este proceso, Lucrecia descubrió una verdad inquietante. La debilidad puede convertirse en arma si se aprende a manipular la percepción. Lo que debía reducirla a cenizas la convirtió en fénix. La joven humillada en su cama nupcial se transformó en maestra de la diplomacia cortesana. La víctima silenciosa emergió como estratega de miradas, palabras y gestos. Y mientras Italia seguía murmurando sobre el escándalo, ella ya estaba usando esos murmullos como ladrillos para construir su autoridad. La lección de aquella humillación fue clara. En un mundo donde todo se observa, la verdadera fuerza radica en decidir qué es lo que los demás van a ver. Y Lucrecia, desde esa noche maldita, jamás dejó de controlar el escenario. Ferrara la recibe con pompa. Las torres se alzan sobre el Po como si fueran guardianes de piedra, y las campanas repican anunciando la llegada de la hija del Papa. En apariencia, el ducado es distinto a Roma. Aquí los humanistas debaten a Aristóteles en latín elegante. Los pintores levantan frescos donde la luz parece descender del cielo, y los poetas convierten los banquetes en academias improvisadas. Es un aire de refinamiento, un barniz cultural que contrasta con el ruido y la brutalidad del Vaticano. Pero Lucrecia, curtida por la experiencia, comprende al instante la verdad. Detrás del terciopelo y de la música, el mismo juego de poder se reproduce, solo que con máscaras más finas. Ferrara no es inocente. Sus cortesanos miden cada inclinación de cabeza, cada sonrisa, cada pausa en la conversación. Los gestos, más que palabras, son dagas envainadas. Lucrecia entra sabiendo que es a la vez invitada y sospechosa, esposa y espía, joya y veneno. El apellido Borgia pesa como plomo. Para unos es amenaza, para otros es tesoro. ¿Será ella la que traiga prosperidad desde Roma o la que arrastre el fango de los escándalos?
Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Ella responde con estrategia. Empieza a desplegar un arte que aprendió en las humillaciones de Roma, transformar lo íntimo en representación pública. No suplica aceptación, la exige con elegancia. No se presenta como extranjera, sino como astro en el firmamento de Ferrara. Con cada gesto, construye una imagen nueva que contrasta con la leyenda oscura que la precede. A través de su porte, comunica que no es víctima ni rehén, sino actriz principal de la política renacentista. Uno de sus instrumentos más poderosos es el regalo. Lucrecia sabe que un collar de perlas no es solo adorno, sino contrato tácito. Un vestido enviado a una dama rival no es cortesía, sino cadena invisible. Un relicario dado a un prelado no es piedad, sino inversión en fidelidad. Practica con maestría lo que siglos después el antropólogo Marcel Mauss llamaría la economía del don. Cada obsequio crea obligación, cada favor abre una deuda. En silencio, teje una red que la envuelve de protección. Los banquetes que organiza son piezas de teatro político. La mesa se convierte en escenario donde cada plato cuenta una historia. Esculturas de azúcar en forma de criaturas mitológicas, frutas brillantes bajo esmalte, vinos que corren como ríos de rubíes. No se trata solo de deleitar el paladar, se trata de seducir la voluntad. Comer en sus banquetes es aceptar un pacto. Brindar en su mesa es rendirse a su narrativa. Come y cree, bebe y consiente. Esa es la fórmula tácita de su poder. El contraste con Roma es llamativo. Allí la fuerza se imponía con veneno y puñal. Aquí se impone con dulzura y abundancia. Pero el mecanismo es el mismo: asegurar la obediencia mediante espectáculo. Lucrecia entiende que en un mundo gobernado por apariencias, quien domina la escenografía, domina el poder. Y en Ferrara, donde todos observan cada detalle, ella convierte la hospitalidad en propaganda. El rumor, sin embargo, la persigue. Los cortesanos cuchichean sobre la prueba presenciada en su boda. Algunos lo narran con asombro morboso, otros con desprecio. Pero ella nunca ofrece una réplica airada. Sonríe con calma, calla con firmeza y en ese silencio devuelve la vergüenza a quienes insinúan. Con esa estrategia, logra que la burla se convierta en espejo que ridiculiza al burlador. Poco a poco, los comentarios pierden filo y se transforman en susurros vacíos. En este escenario, Lucrecia despliega lo que hoy llamaríamos relaciones públicas. Domina la narrativa, anticipa los ataques y los neutraliza con gestos calculados. Cada aparición suya en público es un acto de teatro cargado de símbolos. La elección de un color, la disposición de un collar, la cadencia de un saludo. Nada queda al azar, todo es lenguaje. Y el lenguaje, en un mundo de cuchicheos y crónicas, es poder puro. De esta forma, la joven que llegó marcada por la humillación empieza a consolidarse como duquesa. No lo hace con discursos ni con espadas, sino con la manipulación invisible de los signos. Ferrara, con su barniz de cultura, se convierte en el escenario perfecto para esa metamorfosis. Lo que para otros sería una herida incurable, ella lo transforma en corona. El contraste es brutal. La mujer que en Roma fue reducida a prueba carnal, se levanta en Ferrara como estratega de apariencias. Y bajo la seda y la música, los dagas siguen esperando. Pero ahora, Lucrecia sabe dónde están escondidos. Y lo más importante, sabe cómo bailar entre ellos sin ser herida. El matrimonio, al inicio, es una danza incómoda. Alfonso d'Este, heredero de Ferrara, está acostumbrado a la disciplina militar y a la franqueza de los hombres de armas. Frente a él, Lucrecia se mueve con la suavidad calculada de una mujer que ha aprendido a sobrevivir en medio de cuchicheos y puñales escondidos. La unión parece forzada, un choque entre acero y seda. Él la observa con recelo, temiendo que tras su sonrisa se esconda el veneno de los Borgia. Ella lo mide en silencio,
calculando hasta dónde puede confiar en un hombre que la mira como si fuera una moneda de alto valor, pero sospechosa de falsificación. Durante los primeros meses, las tensiones son palpables. Alfonso escucha rumores llegados desde Roma. La anulación vergonzosa del primer matrimonio, el asesinato del segundo esposo, las sospechas de incesto entre Lucrecia y su hermano César. Todo esto pesa como sombra. La corte de Ferrara cuchichea, preguntándose si la nueva duquesa es un tesoro envenenado o una bendición disfrazada. Lucrecia, por su parte, sabe que cualquier error será interpretado como confirmación de esos rumores. Cada gesto suyo está bajo escrutinio. Sin embargo, poco a poco, la pareja empieza a encontrar un ritmo. Alfonso, que al principio solo veía en ella un peligro, empieza a ir a reconocer su utilidad política. Lucrecia trae consigo una dote colosal: oro, joyas, promesas papales. Algunos cortesanos bromean con que la verdadera consumación del matrimonio no fue en la cama, sino en la unión entre el tesoro del Papa y las arcas vacías de Ferrara. La fortuna. Borgia suaviza la desconfianza de muchos, y Alfonso mismo, aunque rígido, se deja convencer por la evidencia material. Pero la transformación más interesante ocurre en el plano íntimo. Alfonso, con la rudeza de un soldado, gobierna con órdenes claras, esperando obediencia inmediata. Lucrecia gobierna con otro tipo de poder, el de la atracción silenciosa, la generosidad medida, la paciencia que desgasta resistencias. Es un choque de métodos, pero también una complementariedad. Donde él es fuerza bruta, ella es gravedad sutil. Donde él es espada, ella es red de seda. La psicología de la época no dejaba lugar para mujeres con poder propio. Se esperaba que una esposa fuese dócil, silenciosa, útil solo como madre. Lucrecia desafía esa expectativa sin declararlo abiertamente. No confronta, seduce, no manda, convence, no discute, persuade con gestos. Así va modelando a Alfonso, hasta que la pareja encuentra una especie de equilibrio. Él mantiene la fachada de virilidad militar, pero en las decisiones complejas termina escuchando la voz pausada de su esposa. Historiadores modernos debaten hasta qué punto hubo amor entre ellos. Algunos dicen que Alfonso nunca dejó de desconfiar de Lucrecia, vigilando cada acto con sospecha. Otros sostienen que con el tiempo, la unión se volvió sorprendentemente armoniosa, que él aprendió a valorar su inteligencia y que ella encontró en él un aliado estable. La verdad quizás se sitúe entre ambos extremos, una relación marcada por la desconfianza inicial, pero que evolucionó hacia una complicidad pragmática. En todo caso, lo cierto es que Lucrecia aprovechó esa relación para consolidar su espacio de poder. Supo interpretar el carácter de Alfonso, entendiendo cuándo debía ceder y cuándo insistir. No lo desafió abiertamente, pero poco a poco fue ocupando el centro de la escena política, hasta el punto de convertirse en indispensable. Cuando la guerra o la diplomacia lo reclamaban fuera de Ferrara, era ella quien quedaba al mando, emitiendo órdenes con la misma firmeza que un duque. En términos modernos, se podría comparar este matrimonio con una fusión empresarial. Roma y Ferrara sellaron un acuerdo, y los esposos eran los directores ejecutivos de esa unión. Alfonso representaba la fuerza militar y la legitimidad territorial. Lucrecia, el capital financiero y la diplomacia papal. Juntos formaban un binomio que garantizaba estabilidad en un norte de Italia, marcado por guerras constantes y alianzas frágiles. La clave fue que Lucrecia nunca olvidó la lección de su humillación. Sabía que la vulnerabilidad podía convertirse en palanca de poder si se manejaba con inteligencia. En vez de ocultar su pasado, lo transformó en un relato de resiliencia. En vez de dejarse reducir a víctima, se erigió en símbolo de resistencia refinada. Alfonso, que había temido casarse con una sombra peligrosa, terminó reconociendo en su esposa una aliada que podía darle algo más valioso que el oro: legitimidad, prestigio y estabilidad.
De este modo, las dos órbitas, al inicio distantes y desconfiadas, comenzaron a girar en torno a un mismo eje. No fue amor romántico, ni entrega ciega. Fue una negociación constante, un aprendizaje mutuo. Y en ese aprendizaje, Lucrecia se confirmó como maestra en el arte de convertir la desconfianza en dependencia, la sospecha en alianza. Una mujer que había sido usada como ficha, pero que ahora jugaba como estratega en el tablero del poder. Con el paso de los años, la figura de Lucrecia en Ferrara comienza a cambiar de contorno. Ya no es solo la esposa vigilada ni la pieza sospechosa que llegó desde Roma con un equipaje lleno de rumores. Se convierte en algo más, en el centro de una corte que brilla con intelectuales, artistas y poetas. Comprende que el prestigio no se sostiene únicamente con alianzas matrimoniales o con dotes de oro, sino con la capacidad de generar cultura, de rodearse de mentes que transforman el poder en luz. Las cartas que envía se vuelven famosas por su gracia. No son simples notas de cortesía, son armas políticas envueltas en elegancia. Cada palabra acaricia y a la vez compromete. A los nobles les promete estabilidad, a los humanistas protección, a las damas complicidad. Con pluma refinada, construye un círculo de fidelidades que ninguna espada podría conquistar. La correspondencia con Pietro Bembo, uno de los poetas más celebrados de Italia, añade un matiz nuevo a su imagen. Sus cartas, teñidas de filosofía y de deseo velado, despiertan la sospecha de una relación más íntima. ¿Fue amor? ¿Fue teatro? Nadie lo sabe con certeza. Lo que es seguro es que esa relación epistolar reforzó su aura de mujer cultivada, musa y estratega a la vez. La mecenas se revela también en su apoyo a pintores, escultores y músicos. Bajo su influencia, Ferrara florece en un estilo particular, mezcla de austeridad elegante y esplendor calculado. Los artistas la retratan con símbolos celestes, vestidos bordados con soles y estrellas, como si fuera un cuerpo cósmico capaz de iluminar a su alrededor. Cada encargo artístico no es un simple gesto estético, es un manifiesto político. Un retablo donado a una iglesia no solo demuestra piedad, sino que borra con colores sacros los rumores de incesto y veneno. Una joya grabada con un lema no solo adorna, sino que proclama un mensaje cifrado que toda la corte aprende a descifrar. La joyería de Lucrecia, registrada con minuciosidad en los archivos, era un lenguaje secreto. Anillos con inscripciones de fortuna, collares que evocaban constelaciones, broches con símbolos cristianos y paganos entrelazados. Cada pieza era una declaración muda. Mi poder no es accidente, es destino. Mis sombras no son debilidad, son parte de mi fuerza. Era consciente de que los rumores jamás desaparecerían. Por eso decidió superponerles un discurso visual más fuerte, imposible de ignorar. Los banquetes que organizaba también se transformaron en espectáculos de propaganda. Las esculturas de azúcar en forma de criaturas mitológicas, los manjares dispuestos como cuadros vivos, eran más que lujo, eran narrativas materiales. Comer en su mesa era aceptar una visión del mundo en la que Lucrecia reinaba no como víctima de un escándalo, sino como soberana de la abundancia y del arte. Quien participaba de esas fiestas quedaba atrapado en un relato donde la vergüenza se disolvía en fascinación. Algunos cronistas de la época describen cómo Ferrara se volcaba para verla pasar en procesión. La llamaban la Buena Duquesa, un título que parecía impensable cuando llegó marcada por la infamia. Ese apodo no era gratuito. Había sabido transformar la humillación en magnetismo, el escándalo en prestigio. Era, en términos modernos, una maestra de la gestión de imagen. Donde otros habrían sido destruidos por la risa, ella la devolvía convertida en aplauso. Y sin embargo, su poder no se limitaba a la superficie. En las tertulias que organizaba, filósofos discutían sobre Platón, poetas sobre el amor, teólogos sobre la gracia divina. Lucrecia participaba, preguntaba,
dirigía las conversaciones con inteligencia discreta. No buscaba exhibirse, sino dirigir el flujo de las ideas. Comprendió que el saber era un recurso tan político como el dinero o la espada. Si el pasado la había reducido a prueba de alcoba, el presente la consolidaba como patrona del pensamiento. La belleza, para ella, era un arma. Pero no una belleza ingenua, sino una belleza consciente de su función política. La usaba para seducir, para distraer, para convencer. Como un velo brillante que oculta la daga, desplegaba un esplendor calculado para asegurarse de que nadie pudiera reducirla otra vez a víctima. En ese juego, el arte se convirtió en su salvación. De este modo, la mujer que fue humillada en Roma con un ritual obsceno resplandece ahora en Ferrara como mecenas. El escándalo que la había perseguido se vuelve anécdota, desplazado por la imagen de una duquesa que no solo engendra herederos, sino también cultura. Su poder no es ya solo político o matrimonial, es simbólico, cultural, estético. Y en esa nueva dimensión, Lucrecia comienza a tejer el legado que perdurará más allá de los cuchicheos y de la vergüenza. El año 1509 marca un punto de inflexión. Italia entera tiembla bajo la sombra de la Liga de Cambrai, una coalición que une a Francia, al Papa Julio II y a otros poderes contra Venecia. Ferrara, pequeña pero estratégica, se convierte en tablero de batalla. Alfonso d'Este, fiel a su espíritu de soldado, parte a la guerra con la firmeza de quien cree que el honor se mide con acero y pólvora. Pero mientras él se ausenta, el gobierno no puede detenerse. Es entonces cuando Lucrecia, la mujer que fue objeto de burlas por el protocolo Borgia, toma las riendas de un ducado entero. Lo hace sin estridencias, sin proclamas. Simplemente comienza a firmar decretos, a despachar asuntos, a escuchar peticiones. Con la pluma en la mano, demuestra que la tinta puede ser tan poderosa como la espada. Los cronistas de Ferrara se sorprenden. La duquesa actúa con calma, equilibra tensiones, aplaca orgullos de nobles inquietos. Mientras las tropas chocan fuera de los muros, dentro de la ciudad reina una serenidad que lleva su sello. Lucrecia utiliza la red diplomática que heredó de su padre. Escribe cartas a Roma, a cardenales, a embajadores. Cada carta es una pieza de ajedrez. Unas suplican, otras amenazan con elegancia, otras ofrecen favores o promesas. No es el lenguaje de la súplica, sino el de la negociación velada. Sus misivas no son meros documentos administrativos, sino armas largas que viajan en mulas y atraviesan fronteras para sostener el equilibrio del ducado. En paralelo, cumple el rol más esperado de cualquier esposa noble: da hijos. Uno tras otro, sus partos consolidan la legitimidad de la casa d'Este. 10 embarazos en menos de 2 décadas la desgastan, pero cada nuevo nacimiento fortalece la dinastía. Para la sociedad de entonces, su útero es un escudo político. Pero más allá de esa biología instrumentalizada, Lucrecia sabe que cada hijo la ancla más firmemente al trono. Nadie podrá decir, como antes, que su matrimonio es estéril o frágil. Su habilidad administrativa también se revela en la economía. Atiende los impuestos, regula el abastecimiento de grano, supervisa la seguridad de las calles. No son tareas menores. En tiempos de guerra, el hambre y el desorden pueden destruir más rápido que los ejércitos enemigos. Lucrecia entiende que gobernar no es solo mantener la pompa de los banquetes, sino garantizar que el pan llegue a las mesas humildes. Con esa atención, conquista no solo a los nobles, sino al pueblo llano, que empieza a verla como protectora. La contradicción es brutal. La mujer que fue exhibida como prueba carnal ante testigos se convierte ahora en garante del orden político. La que fue reducida a objeto en una alcoba es la que sostiene, con su pluma y su paciencia, la estabilidad de un ducado en guerra. La humillación se transforma en poder visible, en legitimidad tangible. Los cronistas hablan de su estilo de gobierno como una mezcla de dulzura y firmeza. Escucha a los peticionarios con atención,
pero no duda en tomar decisiones duras cuando es necesario. Su autoridad no proviene del miedo, sino de la convicción de que sabe lo que hace. Los nobles que al principio la miraban con desdén empiezan a reconocer su utilidad. La llaman la buona duchesa, no ya con ironía, sino con respeto creciente. Desde una mirada moderna, se podría decir que Lucrecia practica lo que hoy conocemos como gestión de crisis. Sabe que cada decisión es observada, que cualquier error puede multiplicarse en rumores que crucen Italia. Por eso administra con prudencia, dosificando la firmeza con la amabilidad, la severidad con la generosidad. Entiende que gobernar es también narrar. Cada decreto es un mensaje, cada gesto un signo que moldea la percepción colectiva. El precio personal, sin embargo, es alto. Detrás de la fachada de serenidad, sus embarazos la debilitan. Sus cartas, a veces, dejan entrever un cansancio profundo, un anhelo de descanso que nunca llega. Pero no se permite mostrarse frágil en público. Mantiene la máscara que aprendió a portar desde Roma, la calma imperturbable, el rostro de mármol. Esa máscara, que fue su escudo en la humillación, ahora es su corona en el poder. Así, mientras Alfonso empuña la espada en los campos de batalla, Lucrecia empuña la pluma en los salones del palacio. Y la historia demuestra que ambas armas fueron necesarias. Sin su escritura calculada, sin su gobierno silencioso, Ferrara habría caído en el caos. Ella, la mujer marcada por la vergüenza, demuestra que el poder no siempre se ejerce con violencia visible. A veces, la verdadera fuerza es la que fluye en tinta negra sobre un pergamino, sosteniendo con palabras lo que la espada amenaza con perder. El ascenso de Lucrecia parecía imparable. De víctima humillada se había convertido en duquesa respetada, de peón a estratega, de mujer sospechosa a patrona de artistas y mecenas de poetas. Pero la historia, cruel en su ironía, aguardaba con el filo oculto de la mortalidad. En 1519, con apenas 39 años, Lucrecia muere dando a luz a su 10º hijo. El mismo vientre que la había asegurado como pieza indispensable de la dinastía de este, se convierte en su tumba. La noticia sacude Ferrara como un trueno. Las campanas doblan, las calles se llenan de luto. La multitud que en otro tiempo murmuró escándalos, ahora derrama lágrimas sinceras. La procesión fúnebre atraviesa la ciudad hasta el convento de Corpus Domini, donde su cuerpo es depositado. No hay burlas, no hay risas, solo un silencio pesado que reconoce en ella no al monstruo de rumores, sino a la duquesa que transformó la vergüenza en gracia. Es aquí donde se cristaliza la paradoja de su vida. El llamado Protocolo Borgia, aquel rito obsceno de las 3 consumaciones presenciadas, pudo haberla condenado para siempre a la burla y al desprecio. Sin embargo, fue precisamente esa marca la que ella logró invertir en fuerza. Supo convertir el estigma en narrativa, la humillación en herramienta. El teatro impuesto sobre su cuerpo se volvió forja de autoridad. Su corona no se levantó a pesar de la vergüenza, sino gracias a su capacidad de domesticarla y reescribirla. El legado de Lucrecia se puede leer en capas. Para algunos, sigue siendo el rostro luminoso de una familia temida por sus crímenes. Para otros, es ejemplo de resiliencia femenina en un tiempo en que la mujer era tratada como moneda de cambio. Y para Ferrara, es la buona duchesa, recordada por su generosidad, por sus fundaciones religiosas, por su apoyo a iglesias y conventos que aún conservan las huellas de su patronazgo. El mismo pueblo que habría podido despreciarla, eligió recordarla como protectora. Históricamente, su figura queda atrapada entre mito y realidad. ¿Fue cómplice de las intrigas sangrientas de su padre y su hermano? ¿O fue víctima de ellas? Los documentos no resuelven el enigma. Lo que sí muestran es su habilidad para sobrevivir a esas sombras, para crear un espacio propio en un mundo que parecía negárselo. Su correspondencia, sus gestos políticos, su obra cultural son testimonios de una inteligencia que supo convertir el dolor en estrategia.
El análisis moderno subraya lo inquietante. La intimidad, robada y exhibida en un tribunal obsceno, se convirtió en cimiento de poder. En la actualidad, cuando la vida privada de líderes y celebridades se expone en pantallas y redes, la lección de Lucrecia resuena con fuerza. Quien logra controlar la narrativa de su propia vergüenza puede convertirla en arma. Ella lo entendió medio milenio antes. El verdadero poder no está en borrar el escándalo, sino en apropiárselo. La ironía final es que muere como tantas mujeres de su época, en el parto. El destino de las madres, incluso de las reinas y duquesas, era arriesgar la vida en cada nacimiento. Ninguna riqueza ni alianza podía garantizarles inmunidad. El mismo rol que la legitimaba, dar hijos, la destruyó. Y sin embargo, incluso en la muerte, Lucrecia preservó su aura de grandeza. Su cuerpo descansó en un convento, rodeado de monjas y de rezos, como si la tierra misma quisiera absolverla de los rumores que la persiguieron en vida. Ferrara nunca volvió a reír del protocolo Borgia. En lugar de carcajadas, quedaron plegarias. En lugar de burlas, quedaron frescos y retablos que ella había encargado, piedras y pinturas que prolongaron su memoria. Los cronistas hablaron de una mujer que había convertido la ignominia en prestigio. Y así, la paradoja se cerró. Lo que nació como espectáculo grotesco, terminó como cimiento de soberanía. La imagen que permanece es poderosa. Una cama nupcial convertida en tribunal. Una mujer convertida en prueba viviente. Un escándalo que parecía insuperable. Y, sin embargo, desde esa oscuridad, emergió una duquesa, cuya autoridad se sostuvo durante 2 décadas. El poder de Lucrecia no consistió en escapar de la humillación, sino en absorberla hasta transformarla en corona. Su vida nos recuerda que la historia no siempre se escribe en batallas ni en tratados diplomáticos. A veces se escribe en espacios más íntimos y violentos, en una alcoba vigilada, en un rumor venenoso, en una vergüenza pública. Lo que define el futuro no es el hecho en sí, sino la manera en que alguien lo transforma. Y Lucrecia Borgia, con todas sus sombras y luces, lo transformó en soberanía. El eco de Lucrecia Borgia se extiende más allá de su tumba. Su nombre, marcado por veneno y rumores, sobrevive en crónicas, en pinturas, en leyendas. Europa la recuerda como una paradoja viviente, la hija de un papa acusado de simonía y corrupción, pero también la duquesa venerada en Ferrara como protectora y patrona. Entre ambos extremos se dibuja un retrato imposible de reducir a una sola definición. Fue pecadora y santa, víctima y estratega, objeto de humillación y sujeto de poder. La clave de su legado reside en cómo supo absorber el teatro impuesto. Aquella noche de bodas en 1502, cuando 3 veces fue observada en su intimidad, parecía el punto más bajo de su existencia. Cualquier otra mujer habría quedado destruida, condenada a la burla perpetua. Pero Lucrecia eligió otro camino: transformar la herida en escudo, la vergüenza en arma. De ese trauma nació su capacidad para manejar miradas, para controlar rumores, para manipular símbolos. En el corazón de su humillación estaba el secreto de su poder. La Ferrara que ella moldeó fue una corte donde la política se disfrazaba de cultura. Sus salones brillaban con humanistas que discutían sobre Platón, con poetas que buscaban su aprobación, con artistas que la retrataban como astro luminoso. Bajo esa superficie de refinamiento, ella negociaba alianzas, suavizaba tensiones, convertía enemigos en cómplices. La belleza era su lenguaje, la diplomacia su partitura y el poder su melodía oculta. Su historia también ilumina un aspecto inquietante del Renacimiento: la intimidad como bien público. En una sociedad obsesionada con el honor, el cuerpo femenino era tratado como documento, como archivo vivo que debía certificar legitimidad. Lucrecia, más que nadie, encarnó esa lógica brutal. Pero en vez de ser destruida, supo darle la vuelta,
hasta convertir su cuerpo en escenario donde ella misma decidía qué papel representar. Esa lección trasciende los siglos. Quien controla la narrativa controla la memoria. Incluso su muerte temprana añade a su mito una capa de dramatismo. La duquesa muere a los 39 años, cumpliendo el destino de muchas mujeres de su tiempo: perder la vida en el parto. Pero la forma en que Ferrara la lloró demuestra la magnitud de su transformación. La mujer que llegó como sospechosa y humillada fue despedida como soberana generosa. El convento de Corpus Domini guardó sus restos y la ciudad guardó su memoria con respeto. La risa obscena del pasado fue sustituida por la reverencia. Desde la perspectiva contemporánea, Lucrecia se convierte en símbolo de resiliencia femenina. Su vida demuestra que el poder no siempre nace de la victoria militar o de la herencia masculina. A veces surge de la capacidad de soportar la humillación, de transformarla en relato, de convertir la debilidad en fuerza. Su historia interpela todavía hoy, cuando las figuras públicas son sometidas a juicios mediáticos que exponen sus intimidades al escrutinio global. Lo que cambió fue la tecnología, de antorchas a pantallas, no la lógica de la vigilancia y el espectáculo. La paradoja de Lucrecia es, al final, una advertencia y una inspiración. Una advertencia sobre la crueldad de un sistema que reduce a las mujeres a pruebas biológicas, a monedas de cambio, a cuerpos vigilados. Pero también una inspiración sobre la posibilidad de reescribir la narrativa, de recuperar agencia en medio de la opresión. El escándalo que debía destruirla se convirtió en el cimiento de su corona. El eco de su nombre atraviesa siglos. Poetas, dramaturgos y novelistas la retratan como envenenadora, como amante incestuosa, como femme fatale. Pero detrás de esas máscaras, la historia revela otra cara, la de una mujer que aprendió a sobrevivir en un escenario de acero y seda, que convirtió la vergüenza en capital político, que supo jugar mejor que nadie en el teatro del Renacimiento. Así, la cama nupcial que en 1502 fue tribunal de su humillación se transforma, en la memoria, en el pedestal de su autoridad. La sombra del protocolo Borgia no desaparece, pero deja de ser una mancha para convertirse en la chispa que iluminó su reinado. Lucrecia Borgia, la hija del Papa, la mujer de los rumores, la duquesa de Ferrara, emerge finalmente como símbolo de un poder forjado en la fragua de la humillación. Su vida enseña que la historia no siempre se escribe en campos de batalla. A veces se escribe en alcobas vigiladas, en cartas que viajan en mulas, en joyas que hablan en silencio, en sonrisas que devuelven la vergüenza a los demás. La soberanía, en su caso, no nació de un ejército, sino de la capacidad de resistir, transformar y narrar. Y ese legado, perturbador y fascinante, aún nos observa desde las sombras del Renacimiento.